se caracteriza específicamente por presentar un discurso narrativo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos discursos narrativos en un texto entonces? Pues que aquí lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con el relato, la narración de una serie de sucesos o de una serie de hechos, ¿no? O acontecimientos, si los quieren llamar así, que ya saben que se van desarrollando dentro de cierto tiempo y en cierto entorno o cierto espacio físico o geográfico, ¿no? Y sabemos a la vez que también las acciones o la serie de sucesos que se van desarrollando a lo largo del relato o de la narración corresponden o están desempeñadas por personajes, ¿no? Ese sería, digamos, como la conceptualización generalizante. Ojo, como pueden observar, podemos ahorita entender que el género épico narrativo nos va a plantear dos grandes rasgos o dos grandes grupos, que sería el contexto de lo épico y el contexto de lo narrativo de forma concreta, eh, y que justo vamos ahorita a revisar en uno de los archivos que les voy a compartir. Entonces, esta sería la generalidad, ¿no? La generalidad sobre el género épico narrativo. Lo épico normalmente lo podemos relacionar con textos que se caracterizan por presentar o abordar temas particulares, temas que tienen que ver sobre todo con aspectos bélicos o de la guerra o con cuestiones de caballeros, finalmente algún tipo de relación con respecto a cuestiones bélicas, como ya les estoy comentando, ¿no? Y son épicos específicamente porque si lo relacionan con algo que es épico o con un evento, si han escuchado la palabra o el adjetivo épico, efectivamente, con lo heroico, ¿no? Justo. No, el mito lo vamos a enfocar o encabezar, integrar más bien dentro de lo narrativo, porque los mitos sobre todo hablan de aspectos fundacionales, como de origen, ¿no? El origen de una civilización, el origen de un dios, el origen de algún aspecto, de algo que intenta explicar el mundo o la realidad. Pero justo a eso voy, ¿no? Aunque de pronto pudiéramos pensar que puede existir alguna relación entre un mito y un texto que es épico o que habla de hechos bélicos o heroicos y demás, la principal diferencia es que los textos del género épico se caracterizan por estar escritos en verso, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Hay muchísimos, ¿no? Orlando Furioso, son algunos de los textos épicos más comunes que justo sí cuentan una historia, ¿no? Guardan el aspecto narrativo en el sentido en el que nos cuentan la historia normalmente de un héroe que se ve involucrado en algún contexto de guerra, ¿no? Y que nos habla como de justo sus características heroicas, sus sucesos, sus hechos heroicos de forma concreta, pero estos textos están escritos en verso. A lo mejor, si es que han leído alguno de estos, muchas de las ediciones actuales ya no están escritas en verso porque es complicado de pronto conservar aspectos de los textos originales escritos en verso, como la extensión, la métrica, ¿no? O sea, que todos los versos tengan la misma medida, aspectos que ya hemos mencionado, por ejemplo, ¿no? Pues El Señor de los Anillos definitivamente aborda textos o aspectos heroicos, ¿no? Aspectos épicos, porque nos habla así de estas cuestiones. Pero si para ser estrictos, ahí la verdad es que yo no estoy seguro de si los libros estos del Señor de los Anillos están escritos en verso, ¿no? O si están escritos en prosa. Entonces, ese es un aspecto esencial o fundamental con respecto a los textos que son épicos, ¿no? Más allá de la temática abordada también tienen esta característica en cuanto a su estructura o la forma en la que se presenta el texto, ¿no? Ese es como un aspecto particular. Y justo los mitos no guardan esa característica, a pesar de que pudiera haber ciertas semejanzas o algunas similitudes, los mitos, sean fundacionales o de lo que sea, están más bien escritos en prosa, ¿no? Y por lo tanto los vamos a englobar o definir dentro de lo narrativo, ¿vale? Ahorita también vamos a mencionar cuáles son los textos que se comprenden dentro de lo épico y cuáles son los textos que se comprenden dentro de lo narrativo. Aquí está. Oye, oye, no te muevas. Entonces, les digo, ¿no? Vamos a observar ahorita para el final un cuadrito comparativo donde vamos a plantear justo estas.
pequeñas diferenciaciones o aspectos concretos que ya les estoy comentando ahorita. Déjenme, les voy a dejar de compartir un momento la pantalla porque estoy buscando uno de los textos que me interesa, de los archivos, perdón, que me interesa compartirles, pero como que se está viendo lenta esta cosa. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos compartiendo aquí en las diapositivas, yo creo que ya tenemos bastante claro lo correspondiente a este género de forma generalizante o de forma básica y vamos a mencionar estos elementos que ya hemos comentado, ¿no? Para que exista un texto que de forma concreta podamos considerar que es narrativo o que forma parte del género épico narrativo, debe cumplir con características de la narración o con ciertos elementos de la narración, iniciando por el elemento más básico o caracterizante que sería justo el punto de vista. El punto de vista tiene que ver entonces con la perspectiva de quien cuenta la historia. A eso nos referimos por punto de vista, por perspectiva, ¿no? Desde dónde se está contando esta historia. Y en este sentido, entonces, el punto de vista o la perspectiva le va a pertenecer al narrador de forma concreta, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Sí, el texto de La muerte del cabo Cheo López es un texto que pertenece al conjunto del género épico narrativo, pero está más bien en el lado de lo narrativo, no de lo épico, porque podríamos pensar que es un cuento, ¿no? Me parece que es un cuento de forma concreta. Entonces, los cuentos entran en lo narrativo, los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas. Ahorita les reitero, vamos a hablar de cuáles son esos textos que podemos identificar dentro de lo narrativo y cuáles son los textos que podemos identificar dentro de lo épico. Obviamente, estos dos subgrupos van a formar o a generar a lo que llamamos de forma generalizante el género épico narrativo, ¿no? Pero esperemos un poquito, que ya vamos a llegar a ello. Entonces, volviendo a la idea del punto de vista o del narrador de forma concreta, pues ya les digo, es el sujeto que desde cierta perspectiva nos va a contar los hechos acaecidos en la historia o sucedidos en la historia, ¿no? Nos va a presentar a los personajes, nos va a decir quiénes son, cuáles son sus características, sus antecedentes, nos va a indicar en qué tiempo y en qué espacio se sitúan las acciones, ¿no? Dónde está sucediendo todo. Entonces nos pone como todo este planteamiento de la historia, ¿no? Eh, el narrador entonces tiene la capacidad de observar todo lo que sucede o observar los hechos de aquello que lo está rodeando, ¿no? Y nos expresa normalmente su forma de pensar o la forma de comportarse. Me refiero hablando de los personajes, ¿no? Nos va a indicar todos estos aspectos el narrador de manera concreta. Entonces, dependiendo de la forma en la que se cuenta la historia, es que vamos a poder plantear esta clasificación de los tipos de narrador que justo empezamos a mencionar ya en esta misma diapositiva del lado derecho, ¿no? Entonces, en un primer momento podemos pensar en que existen tres grandes tipos de narradores. Existe el narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. Recuerden que en su examen Ceneval les llegan a preguntar por los tipos de narrador, aunque no de forma tan técnica, ¿no? No de forma tan específica como identificar si es narrador en primera, segunda, tercera persona, sino más bien de forma un tanto parafraseada o elaborada, ¿no? A lo mejor no les dicen el narrador omnisciente, pero les hablan de un narrador que lo sabe todo y que lo puede ver todo, ¿no? Entonces, finalmente tiene que ver con el concepto que vamos a referir con omnisciente. O a lo mejor no les dicen narrador protagonista, pero les hablan de un narrador o de un personaje que es también el personaje principal, pero también quien cuenta la historia. Que si se acuerdan, no me acuerdo exactamente cómo es la pregunta, pero algo similar se establece en este cuento de el que habla de las bacterias y que el de primer aviso, perdón, ¿no? Entonces, ahí en ese cuentito les hacen esa pregunta con respecto al tipo de personaje. No les dicen, les reitero explícitamente que es un narrador protagonista, pero sí se les habla de que entre las opciones de respuesta que hay que elegir, justo se refiere a que el protagonista es también quien cuenta la historia, ¿no? Efectivamente, en el cuento del desierto también sucede con respecto a
el desierto mismo, cuando les preguntan que por qué es importante, creo, por qué es el lugar donde se desarrollan las acciones, por qué es el personaje protagonista o por qué es quien cuenta la historia, ¿no? Una cuestión así similar. Entonces, bueno, ahí tienen algunos aspectos o unos cuantos referentes para que entendamos en cierta medida la importancia de este tema o de esta información correspondiente a los narradores, ¿no? Ya les digo, no se los van a preguntar de forma técnica o explícita, sino más bien con relación a alguna paráfrasis o alguna elaboración y comprensión del concepto, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión. Bien. Bueno, entonces, volviendo a la idea del narrador en primera persona, recuerden que aquí quien cuenta los hechos o quien cuenta la historia también participa de la historia misma que está contando, ¿no? Entonces, si yo les cuento mi historia, mi día a día, yo sería también el narrador y el protagonista de mi propia historia, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con un narrador en primera persona. Ahora, el narrador en primera persona puede ser de dos tipos. El más común es que sea un narrador protagonista. Y el narrador protagonista es justo que el personaje principal de la historia es también quien se las está contando. Como ya hemos dicho, sucede en el cuento de Primer Aviso, ¿no? Em, en qué otros llega a suceder? En los cuentos que recuerden que han leído de alguna forma, en Primer Aviso, en el de la carta también hay un narrador en primera persona, ¿no? Porque nos habla la voz de la chica que está esperando a Martín y que le está contando como todo lo que ella puede observar, todo lo que ella siente. Entonces, con esos dos ejemplos que puedan relacionar específicamente, también es funcional. Entonces, bueno, ahí tendríamos un par de ejemplos. Les reitero, hablando del narrador en primera persona, sería el narrador protagonista el más común. También existe el narrador personaje secundario, que para este caso este narrador personaje secundario, pues tiene una visión mucho más limitada de la historia, porque obviamente al ser un personaje secundario no está enterado de absolutamente todo, porque no está presente en todas las situaciones ni en todos los contextos, y entonces su narración puede ser un poco más limitada, les reitero, ¿no? Obviamente también participa de la historia que está contando, pero él no es el protagonista, ¿vale? Sí, efectivamente, Arreola. Hay distintas formas de referir a los narradores. Por aquí comentan que si tiene que ver con la narración autodiegética. Es correcto, ¿no? El narrador protagonista es lo mismo que un narrador autodiegético. Y entonces estamos refiriendo, en general, el narrador en primera persona tendría que ver con una relación de narrador autodiegético. Y sí, aunque sean palabras distintas, el concepto es el mismo, ¿no? O expresiones diferentes, el concepto sigue siendo exactamente el mismo, ¿vale? En la del profesor que vive en dos ciudades en Argentina. Ah, el de Hotel Almagro. Ajá, también me parece que hay un narrador protagonista. No me acuerdo muy bien de la forma de Amores, Acevedo, pero si tú recuerdas que es entonces una narración en primera persona, hablando desde el yo, efectivamente, entonces lo podríamos considerar como ejemplo también, ¿no? Este del que se enamora de distintas mujeres y que todas la abandonan, ¿no? Según yo, ese es el cuento de Amores, pero no me acuerdo de cómo es la narración ahí. Ok, vale. Entonces, bueno, ahí nada más tenemos algunos cuantos referentes y este sería el aspecto generalizante sobre este narrador en primera persona, ¿vale? Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Este narrador en primera persona. Hablemos ahora de un narrador en segunda persona. Para el caso del narrador en segunda persona, no es tan común. Existe, pero no es tan común como podríamos esperarlo o considerarlo. En este caso, un aspecto muy esencial con respecto a este tipo de narrador es como si se hablara a sí mismo, como si nos habláramos a nosotros mismos mirándonos al espejo, ¿no? Como si nosotros mismos fuéramos una persona más y nos refiriéramos a nosotros mismos como un tú. Entonces, bajo esta idea, lo más sencillo para identificar a un narrador en segunda persona es que nos vamos a dar cuenta de que las formas verbales están conjugadas justo en una segunda persona del singular, ¿no? Como sucede en uno de los cuentos también que ya han leído, ¿no? Pórtate bien, bájate de ahí, no protestes, no te rebeles, ¿no?
este tipo de aspectos específicamente, que seguramente con estos ejemplos que acabo de decir ya lo pueden relacionar con un cuento particular o con un cuento concreto. Y entonces ese es un narrador en segunda persona, en Rubén, ¿no? Específicamente, ¿vale? Donde podemos observar estos elementos. Se le habla en apariencia a un tú, a alguien más, pero es el propio autor hablándose a sí mismo como si fuera otra persona, o no el autor, más bien el propio narrador, digamos, ¿no? No vamos a hacer referencia aquí al autor, el propio narrador hablándose a sí mismo como si fuera alguien más, como si estuviera hablándose a su reflejo, ¿no? En este sentido, ¿vale? Entonces, esta es una, como les planteo aquí una breve idea, es una técnica novedosa en este sentido porque aparece sobre todo en las narraciones más modernistas o contemporáneas, ¿no? Entonces, justo ese cuento de Rubén, que es un cuento del mismo autor que leímos, el del papagayo, ¿se acuerdan del cuento del papagayo que leímos? Se llama Luis Brito, si no me equivoco, el autor del papagayo y de Rubén específicamente. Ese autor es de una corriente literaria que se llama eh, posmodernismo, ¿no? Bueno, no es necesariamente todavía posmodernismo, es justo lo que se conoce como modernismo contemporáneo, pero ya estableciendo los finales de estas corrientes e iniciando algunas técnicas posmodernas, ¿no? Que tiene que ver justo con el juego de distintos aspectos, donde se trata de romper con lo básico, con lo tradicional, y ustedes lo pueden observar en el cuento del papagayo, ¿no? Donde no existen tantas narraciones o son poco comunes las narraciones en las que podamos encontrar un doble texto, por ejemplo, ¿no? O un doble discurso de forma simultánea, pero que guarden algún tipo de relación, obviamente, ¿no? De alguna manera. O el aspecto también de hacer omisión de muchos signos de puntuación en algunos contextos con ciertas intenciones, ¿no? Todos estos aspectos tienen que ver con esta corriente que se encuentra, les reitero, entre el modernismo, perdón, y el posmodernismo. Es como una transición este autor entre estas dos corrientes literarias. Y bueno, ese sería un ejemplo de lo que podríamos entender como el narrador en segunda persona, que les reitero no es tan común. Y de los más comunes son los narradores en tercera persona, ¿no? Que en este caso el narrador en tercera persona nos implica que quien cuenta la historia no forma parte de las acciones o de los sucesos que se están narrando, sino que más bien es alguien que se encuentra fuera de la situación, ¿no? Y que simplemente es como un espectador, ¿vale? Esa sería la cuestión del narrador en tercera persona. Puede ser un narrador que mayormente sea objetivo y que por lo tanto simplemente nos proporcione pues los aspectos más esenciales de aquello que puede observar. Al ser un narrador objetivo, no puede saber necesariamente lo que los personajes estén pensando, porque no puede entrar a sus mentes, porque no lo está viendo, no puede saber exactamente cuáles son sus planes al futuro, no puede saber qué están sintiendo, solo describe lo que es evidente, ¿no? Y esa sería la cuestión característica del narrador objetivo, que nos encontraríamos con este tipo de narración en la que se cuenta lo que se puede observar y nada más, ¿no? No puedo ir al interior de los personajes, ni emocional ni mentalmente. En cambio, en el caso del narrador omnisciente, que también es un narrador en tercera persona, estamos refiriendo a este tipo de voz o este tipo de narrador que lo sabe absolutamente todo, aunque no sea evidente, ¿no? Aquí el narrador en tercera persona entonces sabe qué están sintiendo, qué va a suceder más adelante, incluso antes de que los propios personajes actúen o digan o lo hagan, el narrador ya lo sabe y nos puede dar como ciertos indicios de lo que puede estar sucediendo o de lo que va a suceder en el futuro de la narración, ¿no? Efectivamente, Continuidad de los Parques es un claro ejemplo y un perfecto ejemplo de esto que estamos mencionando, de un narrador omnisciente, porque justo quien nos cuenta la historia sabe que el personaje que lee la novela está leyendo su propia historia, está leyendo su propia muerte y sabe también que los personajes de la novela o del cuento que lee son su esposa y el amante y que están planeando el asesinato y tal, ¿no? Y efectivamente sabe que va a morir, lo sabe todo, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión del narrador en tercera persona omnisciente específicamente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, ¿no? Esa sería entonces la cuestión. En el cuento de continuidad de los parques, si el protagonista sería el lector, ah, yo diría, ojo, yo diría que el protagonista es el espacio común, ¿no?
Es decir, no un personaje concreto, o sea, no el esposo, no la amante o no el lector de la novela, sino el parque justo, ¿no? El protagonista es ese parque de robles específicamente donde todo se desarrolla, donde se genera como esta comunión o esta interacción entre la ficción de la novela y la realidad del cuento, ¿no? Específicamente, o sea, la realidad del cuento, eso estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, ese sería como el aspecto. No me parece que ninguno de los tres personajes que se llegan a mencionar de forma evidente sea el protagonista, sino más bien esta cuestión del espacio específico, el parque de robles, ¿no? O el bosque de robles, como lo quieran referir, ¿vale? En un párrafo hablaba sobre de que, ¿qué? Los perros no deberían ladrar y no ladraron, que el mayordomo no estaría. Exacto, ¿no? Justo decía lo que tenía que suceder porque ya lo sabía él y eso estaba sucediendo también, ¿no? Lo sabía porque sabía lo que habían platicado el amante y la esposa. Entonces, efectivamente, es un narrador que, como decimos, todo lo sabe, ¿no? Ajá, pues de hecho, si piensan, no sé si alguno de ustedes sea como religioso o católico o algo parecido, pero una de las características que se les proporciona a los dioses o a Dios es esta característica de la omniscencia, ¿no? Todo lo ve, todo lo sabe y en todos lugares está, ¿no? Esa es la cuestión del omnisciente. Relaciónenlo con eso. Perdón, pero ¿cómo dijo que era el objetivo? Ah, el narrador objetivo es el que también es ah, un narrador en tercera persona pero que podríamos decir que simplemente es un testigo, ¿no? En este sentido, entonces no tiene la misma capacidad del narrador omnisciente de saber qué va a suceder, ¿no? O de saber qué están pensando o sintiendo los personajes. El narrador objetivo justo, ¿no? Piensen en esta idea de la objetividad. Se llama objetivo porque tiene que ver con objetividad, como en las noticias, ¿no? Las noticias decimos que son textos objetivos, ¿por qué? Porque quien la escribe solo habla de lo evidente, de lo que puede ver, de lo que son hechos. Y entonces, esa es una similitud, digamos, con respecto al narrador objetivo, porque el narrador objetivo solo habla de lo que puede ver, no de lo que están pensando los personajes, no de lo que puedan sentir, no de lo que puedan planear o de lo que vaya a suceder en un futuro. Todo eso no lo sabe. Él solo habla de lo que sabe y entonces solo sabe lo que puede ver, ¿sí? Entonces esa sería la cuestión con respecto a ese tipo de narrador. Sí, correcto, García. Por aquí preguntan si los espacios, más allá de las personas o personajes que se mencionen en los cuentos, si los espacios pueden ser protagonistas o si pueden ser personajes, efectivamente, ¿no? Y a veces no son ni siquiera espacios. Puede ser el protagonista y un personaje de una narración o de un cuento, puede ser un lugar físico, puede ser una persona o personaje, puede ser una emoción. Puede ser una idea, puede ser un concepto. Entonces, no hay limitación en este sentido con respecto a los personajes de manera concreta, ¿vale? Ahí no se van a encontrar con este tipo de aspectos. Eh, sí es factible o sí existe la posibilidad de que los personajes, incluso protagonistas, sean cualquier otro elemento que no sea una persona, ¿no? Obviamente habrá que prestar atención. Creo que ya ustedes en algún examen de práctica también han leído este cuento de la sombra. ¿Se acuerdan de este cuento de la sombra? Donde algo pasa, creo que hubo no me acuerdo exactamente cómo va. Si no lo vamos a leer, lo podemos leer mañana, aprovechando que estamos hablando de estos aspectos de los textos narrativos y, y a ver si podemos identificar algunos de los elementos que estamos mencionando ahorita. Pero es este que nos habla de un chico que su sombra, por nervios y miedos, salta por la ventana y entonces el chico pierde su sombra, la persona pierde su sombra y la está buscando la policía, ¿no? Y entonces el protagonista en esa historia, específicamente, o en ese cuento, es justo la sombra de la que se habla. No es la policía, no es el amigo, no es el chico que pierde la sombra, sino este elemento específico, ¿no? Entonces, ese sería como un ejemplo más de cómo los personajes pueden ser, no nada más, les reitero, personas, sino cualquier elemento que tenga el foco de atención o la mayor importancia dentro del aspecto narrativo, ¿vale? De todos modos, también vamos a hablar como de algunas cuestiones características que podamos situar para identificar a lo mejor en cierta medida al personaje principal de la historia. Podemos recurrir también a este tipo de aspectos, ¿vale?
Eh, Justo como en la del desierto, que el desierto mismo es el protagonista, ¿no? Todo sucede ahí. Y aparte él actúa y tiene sus ahí sus diálogos y sus pensamientos y tal. Pues pasa eso con el desierto. Ajá, exacto. En el relato del desierto y los inmigrantes, el desierto es el protagonista, efectivamente, ¿no? Justo, muchos de ustedes están preguntando lo mismo sobre si el desierto es el protagonista en este relato que se llama El desierto. Efectivamente es así, ¿no? Ya por las cuestiones que les estoy comentando, ¿no? No nada más es ese lugar donde se lleva a cabo la historia, pero porque si lo piensan, el desierto también actúa, también tiene emociones. Recuerden que el desierto hace todo lo posible por ayudar a salir a la mujer que está atrapada ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Este, el desierto se entristece cuando los migrantes mueren, los cubre con su manto de arena, ¿no? Los protege, los resguarda. Entonces, vean, o si lo vuelven a leer, se van a dar cuenta de todos estos aspectos, ¿no? De cómo no nada más es un lugar, no nada más es un espacio, sino que también representa acciones o realiza acciones y tiene emociones, sentimientos, más allá de lo poco que se pueda hablar de él, a diferencia a lo mejor de que de pronto el núcleo pudiera parecer la mujer que intenta salir del desierto. Y aparte el propio título, ¿no? Efectivamente, el título también nos está planteando esta idea de la importancia que tiene ese elemento dentro de la narración, ¿vale? Justo, efectivamente, Rodríguez, ¿no? Bueno, ya les estaba comentando ahorita que vamos a estar hablando también de las características de los personajes principales, de cómo los podemos identificar mayormente de forma simplista o sencilla, pero lo que comentas tiene que ver justo con lo que ya estaremos refiriendo un poquito más adelante. Dice por aquí uno de sus compañeros que también se había mencionado o dicho que si quitamos al personaje del desierto o al desierto como tal, ya no tendríamos historia, ¿no? Efectivamente, la historia no se podría realizar, no se podría llevar a cabo si no tuviéramos este elemento, ni como espacio ni como personaje, si no existiera este elemento del desierto, no existiría esa historia como tal, ¿no? Y entonces ahí la importancia de que esté presente, de que exista en la narración, y entonces eso también le otorga su protagonismo, digamos, ¿no? En este sentido, ¿vale? Sí, efectivamente, el título nos ayuda también. Ok, a ver, denme un momentito, chicos, porque casi se me va a ir la batería. Déjenme la conecto y ahorita seguimos retomando sus preguntas, ¿eh? Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué más estaban escribiendo por acá? El desierto es omnisciente. Ah, el protagonista de Serafín. ¿Se acuerdan del cuento de Serafín? ¿Quién creen que es el protagonista ahí? ¿Creen que es alguien distinto a Serafín? ¿Creen que es el espejo? ¿Creen que son los gatos? ¿Qué otro elemento podría ser el protagonista? ¿Creen que es como la imagen que tenía pegada o la fotografía que tenía pegadas sobre el espejo? Efectivamente es un narrador omnisciente y de hecho nosotros lo mencionamos, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos ese cuento también aquí y justo establecimos esta cuestión? Si se acuerdan, establecimos que el narrador es omnisciente porque es un narrador que está en tercera persona, o sea, los verbos están conjugados en tercera persona al momento de hacer la narración, es un narrador que todo lo sabe, que puede saber cómo se está sintiendo el propio Serafín cuando está triste, ¿no? Sabe también lo que piensan los gatos y cómo se sienten los gatos también, sabe todo sobre los gatos. Eh, Sabe que después los vecinos entran a la habitación y encuentran el cuerpo y el mal olor y todos estos aspectos, ¿no? Entonces él lo sabe todo. Entonces, claro, el narrador definitivamente es un narrador en tercera persona omnisciente. Pero hablando o pensando en el protagonista, ¿qué creen sobre eso?
Yo creo que ese es más sencillo, ¿no? De identificar. Ahí, sin ninguna duda, el protagonista definitivamente es Serafín, ¿no? Porque el espejo puede no existir sin ningún problema. Al final, Serafín sigue teniendo esta fijación con la apariencia, con la idea del cuento, perdón, con la idea de la belleza, con la intención de el anhelo de querer ser algo que no es específicamente. Entonces, si se dan cuenta, todas las características psicológicas y de relevancia que se llegan a referir en el cuentito de Serafín es justo con respecto a él mismo, ¿no? Obviamente el espejo es un elemento importante dentro de la narración, pero simplemente es como ese elemento que nos permite entender con mayor sencillez como lo enfermo que está el personaje, ¿no? O lo afectado o lo, pues sí, enfermo, mentalmente, evidentemente, o emocionalmente que está el personaje. Entonces, eso es lo que podríamos decir sobre ese cuentito, que sí, definitivamente el personaje, perdón, principal, al menos, es Serafín, ¿vale? Pero sí podríamos considerar en alguna medida al espejo, sí lo podemos considerar un personaje. No es el personaje principal, pero sí lo podemos entender o ver como un personaje. Eso sí, ¿vale? Ya les digo, entonces recuerden que los personajes pueden ser no nada más justo personas, sino cualquier elemento que resulte de relevancia o de importancia dentro de la narración, ¿vale? Pero bueno, ya estaremos llegando a estos aspectos, en concreto sobre los personajes. Vamos a continuar con más información para que podamos, exacto, mientras existe una interacción por parte del elemento, ya podemos considerar que es un personaje. Bueno. Luego tenemos la acción, ¿vale? Esto fue ya en torno